Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El Dr. Santiago Gem es médico egresado de la Universidad de Buenos Aires. Completó su residencia en neurocirugía en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como neurocirujano de planta permanente en dicha institución, dedicado específicamente a la patología espinal. Es miembro titular del Colegio Argentino de Neurocirugía y miembro de Sociedad Europea de Columna. Se desempeña como faculty en cursos cadavéricos nacionales e internacionales. Es coordinador del Grupo de Estudio de Tumores de Auspine Latinoamérica. El Dr. Gem hablará sobre manejo mínimamente invasivo de las metástasis vertebrales. Hola a todos, soy el Dr. Santiago Gem, neurocirujano del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. Es un honor para mí compartir esta conferencia con ustedes. Voy a hablar del manejo mínimamente invasivo de las metástasis vertebrales. Así como un equipo de fútbol, ¿sí?, tiene un objetivo en común, cada uno de los jugadores va a tener un objetivo particular. ¿A qué me refiero? El delantero va a tratar de hacer goles, el portero tratar de evitar que le hagan goles, el mediocampista recuperar la pelota. Pero más allá de esos objetivos que tiene cada uno de los jugadores, según su función, hay un objetivo en común que es ganar el partido. En los objetivos del tratamiento de las metástasis vertebrales también tenemos objetivos particulares como disminuir el dolor, mejorar las funciones neurológicas o preservarlas, darle estabilidad a la columna, realizar un control local del tumor. Pero más allá de todos esos objetivos, hay un objetivo que debe estar por encima, que es mejorar la calidad de vida de los pacientes, de esta frágil población de pacientes. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema en el manejo de las metástasis vertebrales? El problema es que la toma de decisiones terapéuticas es muy compleja debido a la gran cantidad de variables que tenemos que analizar para tomar las decisiones. Hay que tener en cuenta si hay que descomprimirlo o no, si hay que estabilizarlo, qué sobrevida tiene el paciente, cómo está su salud general para tolerar una cirugía, si el tumor es radiosensible o radioresistente. Son muchas variables. Y eso hace que al momento de tomar una decisión terapéutica empecemos a sentirnos muchas veces un poco desconcertados o no saber bien hacia dónde inclinar esa balanza. Para ello, algo sumamente útil es este marco de trabajo o algoritmo de trabajo denominado NOMS por sus siglas, que significan NOMS, evaluación neurológica, oncológica, mecánica y sistémica. Este protocolo fue publicado en 2013 en Oncologist. Es un marco de trabajo utilizado en el Sloan Kettering Cancer Center de New York. Sus autores principales, Bilski y Laufer, Ilya Laufer, al que tenemos la suerte de conocerlo y haber compartido con él algunas jornadas y estar en contacto. La verdad es que este es un marco sumamente útil que nos permite sistematizar el manejo de las metástasis vertebrales con la mejor evidencia disponible. Y ellos, cuando lo publicaron en 2013, ya lo venían usando hace más de 15 años. Y nosotros ya hace 6-7 años que lo venimos utilizando. Por lo tanto, no es solo una cuestión de fundamento bibliográfico, de la mejor evidencia disponible para las metástasis vertebrales, sino que también hay una experiencia por detrás. Como les decía, hay 4 variables o 4 evaluaciones que hay que hacer. Y nosotros como cirujanos nos debemos expedir en 2. En la neurológica y la mecánica. Respecto a la neurológica ¿existe algo para descomprimir? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Respecto a la mecánica ¿existe algo para estabilizar? Bien,
Vamos con la primera. ¿Existe algo para descomprimir? Para responder esta pregunta, debemos utilizar la escala de Bilski o la Epidural Spinal Cord Compression, ¿sí? Esa escala hecha por el grupo, el SOG, ¿sí? De estudio de tumores, donde nos divide a la compresión medular o la invasión del espacio epidural en 4 grados. 0 cuando está limitado al hueso, 1 cuando invade el espacio epidural pero no comprime la médula, y los grados 2 y 3, que son denominados alto grado, son aquellas con compresión medular. ¿Cuál es la diferencia? Que en el grado 2 uno ve líquido cefalorraquídeo en el corte axial, mientras que en el grado 3 no. Esta evaluación imagenológica se realiza en los cortes axiales T2 del sitio de mayor compresión de una metástasis. ¿Qué nos permite esto? Bueno, hay un trabajo muy interesante publicado por Pache en el 2005, hizo un trial y dividió a los pacientes con compresión medular a una rama, ¿sí?, de ese estudio del grupo de pacientes con compresión medular, lo sometió solo a radioterapia, que era hasta el momento el gold estándar, y al otro grupo, a la otra rama, les hizo descompresión más radioterapia. ¿Y qué ocurrió? Fue tal la diferencia entre el grupo sometido a cirugía, ¿sí?, tenían muchos mejores resultados los que se descomprimían previo a la radioterapia, que el trial debió ser detenido porque no era ético, ¿sí? Los resultados en cuanto a recuperación de la deambulación, de los esfínteres, era mucho mayor a nivel del grupo operado. Por ello, esto nos dio un nivel de evidencia 1, que en columna, en cirugía general, ¿no?, es difícil de obtener, pero tenemos un nivel de evidencia 1 que nos dice que los que tienen compresión medular, es decir, los grados 2 y grado 3, es mejor descomprimirlos antes de hacer la radioterapia. Tienen mucho mejor resultado que enviarlos a radioterapia sola. Los grupos de bajo grado, que son el 0 y el 1, ese grupo, ¿sí?, uno lo envía directo a radioterapia sin cirugía de descompresión. Hay una excepción a estos tumores que tienen compresión medular y que, como les decía, hay que descomprimirlos. Hay una excepción que son los tumores altamente radiosensibles o altamente quimiosensibles, como son el mieloma, el linfoma o el seminoma. En estos casos, aunque haya una compresión medular, si uno tiene la posibilidad de activar todo el circuito de radioterapia y quimio con los oncólogos y radiooncólogos, bueno, uno podría no descomprimir. La O del NOMS se refiere a la evaluación oncológica y hace mucho hincapié en la radiosensibilidad de los tumores. También en la consideración de otras terapias, si hay quimio, si hay anticuerpos monoclonales o hormonoterapia. Pero muy importante la acción de la radioterapia sobre esa estirpe celular. ¿Por qué? Porque se sabe que para el control local de las metástasis vertebrales el gold estándar es la radioterapia. Pero algo muy importante, no actúa sobre la inestabilidad. Es decir, después vamos a ver casos donde esos que yo les decía, el grupo 0 o 1 que no comprimen la médula, uno no la va a descomprimir, pero si está afectada la estabilidad, va a tener que hacer una cirugía de fijación. La radioterapia, ¿sí?, define a los tumores como radiosensibles o radioresistentes, pero esto está hecho a partir de la radioterapia convencional externa, ¿sí? Como pueden ver en esa tabla, los tumores radioresistentes son el tumor de riñón, el hepatocelular, el de pulmón, ¿no?, de células pequeñas, el de colon, tiroides y sarcomas. Esta definición, que es a partir de la radioterapia externa, cambió con el advenimiento de la radiocirugía. ¿Por qué? Porque cuando aparece la radiocirugía, estos tumores denominados radioresistentes responden, porque en la radiocirugía uno administra dosis ablativas, ¿sí?, en gran cantidad y actúa no importando qué estirpe celular sea. Mientras que para los otros tumores, como el linfoma, el mieloma, el seminoma, son altamente radiosensibles, y los otros que están en amarillo, como ven ahí, los tumores sólidos radiosensibles, andan bien todos ellos con radioterapia externa. Con este advenimiento de la radiocirugía,
hay algo muy importante que surge, que es la cirugía de separación. ¿Por qué? Porque el tumor, para que los rayos le hagan efecto en estos tumores radioresistentes, debe tener una dosis mayor a 15 grays, y la médula, que es nuestro órgano a riesgo, tolera, depende el esquema de dosis que uno utilice, entre 14 y 18 grays como dosis máxima. Por lo tanto, más allá de las implicancias técnicas, ¿sí? El concepto es que uno, para poder aplicar esa dosis tumoricida, ¿sí?, que va a destruir el tumor, pero no dañar la médula, necesita un espacio entre estas estructuras, entre el tumor y la médula, que tiene que ser entre 2 a 8 milímetros, depende del esquema terapéutico que uno utilice. De ahí surge la cirugía de separación, que consiste en generar esa distancia, en hacer una descompresión circunferencial a la médula y separarla del tumor. Ahora bien, nuestra otra pregunta era: ¿existe algo para estabilizar? Esto para responder a la variable M del NOMS, que es la mecánica. Para ello, para responder, utilizamos esta escala que es el SINS. Es una escala totalmente validada con un alto índice kappa, es decir, que es reproducible intraobservador e interobservador, es muy fiable. Y lo que va a hacer es evaluar parámetros anatómicos, que vamos a ver en las imágenes, y un parámetro clínico, que es el dolor. De esta manera va a evaluar la localización de la lesión, el dolor, si es mecánico o no. Esto es muy importante. El dolor mecánico es aquel que el paciente refiere, aquel dolor que aparece ante el movimiento o cuando se pone de pie, ¿sí? Está acostado, no tiene dolor, se pone de pie o se siente y aparece el dolor. Ese dolor habla de inestabilidad. El tipo de lesión, si es lítica o blástica, si hay una cifosis de novo o está normal la alineación de la columna, el grado de colapso vertebral y el compromiso de los elementos posteriores, ya sea la costovertebral, por ejemplo a nivel torácico, o los pedículos. Todo esto nos va a dar un puntaje entre 6, que van a ser las lesiones que son estables, ¿sí?, menores a 6, intermedias entre 7 y 12 puntos, que se las llama también potencialmente inestables, y mayor o igual a 13 son las inestables. ¿Qué significa? Que alcanzan un grado de compromiso de la vértebra que tienen que ser fijadas, estabilizadas por el riesgo de daño neurológico, independientemente del grado de invasión del canal, ¿sí? Alcanzan lo que se llama el impending collapse. Así que esto es muy importante para decidir si se fija o no la lesión. Como pueden ver aquí, vamos a ver un caso, paciente de 58 años con una metástasis de 4 adenocarcinoma de pulmón, con metástasis ósea, con una dorsalgia mecánica, es decir, al incorporarse aumentaba el dolor, pero con compromiso medular, ¿sí?, con compresión medular. Pueden ver ahí los cortes axiales T2, donde vamos a evaluar la escala de Bilski. Bien, aquí la tomografía, ven el colapso vertebral, el compromiso de la costovertebral, esa traslación o escoliosis de novo, y habitualmente en los cursos, cuando los damos, hacemos, ¿no?, estas preguntas. ¿Qué le harían? ¿Corset más cuidados paliativos? ¿Corset más radioterapia? ¿Vértebroplastía T4 más radioterapia? ¿Fijación más radioterapia? ¿Fijación más descompresión más radioterapia? ¿Resección en block? Acá vamos a analizar el caso. Podemos ver que el corte axial T2 es una lesión que es un grado 3, porque no vemos nada de líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, ante nuestra pregunta, ¿existe algo para descomprimir? Bueno, habíamos visto con el trabajo de Pachel que los grados 2 y 3 hay que descomprimirlos, excepto que fueran linfoma, mieloma o seminoma, que no es el caso. Por lo tanto, vamos a descomprimir. La otra pregunta que tenemos que expedirnos es: ¿existe algo para estabilizar? Para ello vamos a calcular qué puntaje SINS tiene la lesión. Hacemos nuestro cálculo, es una lesión que se ubica a nivel T4, tiene dolor mecánico, es una lesión lítica, hay una
traslación, ¿no? Vieron como una laterolistesis con colapso vertebral y compromiso de la costovertebral a nivel unilateral. Todo esto nos da un SINS de 14, habíamos dicho que más de 13 era inestable, por lo tanto requieren estabilización. ¿Qué es lo que hicimos? Una fijación percutánea de T2 a T6 con descompresión a nivel T4. Pueden ver la correcta colocación de los tornillos y la laminectomía a nivel de T4. Es importante entender que lo que hacemos es fijarla y después vamos a explicar por qué. No artrodesis, no se pone injerto de hueso. Vemos el control, como pueden ver, la cirugía de separación, la descompresión de la médula y la correcta alineación y estabilización de la columna. El paciente, a pesar de ser un cáncer avanzado, vivió 8 meses con excelente calidad de vida, porque este paciente estaba con déficit neurológico, con incontinencia esfinteriana, con imposibilidad de deambular y recuperó la deambulación y el manejo de esfínteres. Vamos a hablar de casos básicos. Miren, un hombre de 57 años con un tumor neuroendocrino de páncreas, metástasis en hígado, pulmón, con una metástasis vertebral en T7, con dolor dorsal nocturno, no mecánico, ¿sí? Es un dolor nocturno, no relacionado ante el movimiento o ante la carga axial como es el dolor mecánico. Hay que descomprimir, hay que estabilizar, son las dos preguntas que debemos responder para contestar la evaluación neurológica y mecánica del NOMS. Entonces nos fijamos, está limitado al hueso, es un Bilski 0, por lo tanto no requiere descomprimir. Lo tenemos que estabilizar, nos da un SINS menor a 7, es estable, por lo tanto tampoco hay que estabilizar. ¿Cuál es el tratamiento en estos casos? La radioterapia externa, porque es un tumor radiosensible. Vamos a otro caso. Un hombre de 65 años con cáncer de próstata, con metástasis en hígado, pulmón y hueso, metástasis vertebral de T6, con dolor dorsal mixto, mecánico y biológico. Mecánico, sí, es ese dolor cuando le da carga a la columna, ya sea al sentarse o al incorporarse, aparece el dolor. En este caso, las mismas preguntas, ¿no? ¿Hay que descomprimir? ¿Hay que estabilizar? Es un Bilski 0, no hay que descomprimir. Pero fíjense, el SINS nos da 8, porque acá ya hay dolor mecánico, hay un colapso mínimo, pero lo hay, del cuerpo vertebral, hay un compromiso de los elementos posteriores de uno de los pedículos. Por lo tanto, es un SINS intermedio, que significa potencialmente inestable. No es inestable, pero potencialmente. Así que, en este caso, lo que hicimos fue una estabilización mínima, sencilla, con una cementación, ¿sí? Y por supuesto complementar con radioterapia, que es el tratamiento gold estándar para el control local de estas lesiones. Ahora vemos otro caso, una mujer de 65 años con cáncer de mama, HER2 positivo, también antecedente de cáncer de colon, metástasis en hígado y una metástasis vertebral T12 con dolor mecánico severo, ¿sí? Neurológicamente perfecta. ¿Hay que descomprimirla? Bueno, nos fijamos, es un Bilski 0,1. No hay que descomprimirla. ¿Hay que estabilizarla? Sacamos el SINS y nos da 13. El 13, ¿sí? 13 o más son inestables, por lo tanto sí, hay que estabilizarla. ¿Cómo? Hicimos una fijación percutánea T11 lumbar 1, cementación a nivel T12 y por supuesto luego radioterapia externa, que es el gold estándar para control local del tumor. Muy bien. Ahora pasemos a casos un poquito más complejos. Yo los denominé casos de complejidad intermedia. Fíjense, una mujer de 43 años con tumor neuroendocrino de cuello uterino, metástasis vertebrales T11 con dolor mixto severo, mielopatía, ¿sí? Con compresión medular, franca compresión medular. Y nuestras preguntas, ¿hay que descomprimir? ¿Hay que estabilizar? Nos fijamos en la escala de Bilski, es un Bilski 3, porque en el axial T2 no vemos nada de líquido cefalorraquídeo. Y por supuesto, está con una mielopatía, hay que descomprimir. Hay que estabilizar, nos da un SINS de 11, que es un SINS intermedio, que son los más difíciles de decidir si uno hace algún gesto para estabilizar o no la columna. Después vamos a ver en detalle cómo lo decidimos, pero aquí, fíjense, es un valor más cercano, ¿sí? A 13 que cercano a 7,
tiene un componente mecánico, el dolor, y uno va a hacer una descompresión por línea media, porque hay un gran componente posterior, ahí ven las espinosas y todo un manguito que se le hace a la médula. Por lo tanto, como uno va a romper la banda de tensión posterior, bueno, en este caso vamos a estabilizar. Se le hizo una fijación percutánea T10-T12, cementación de ese segmento y descompresión MIS. Aquí pueden ver las imágenes, ¿sí? Colocamos los tornillos percutáneos y colocamos un separador tubular y hacemos la descompresión a ese nivel. Esto, después vamos a ver la cirugía de separación. La cirugía de separación, como les decía, es una separación circunferencial de la médula respecto al tumor. En este caso, como había componente posterior, entramos por línea media y hacemos una descompresión con una laminectomía. Después van a ver que en la mayoría de los casos uno lo que hace es como una técnica como si fuera una sustracción pedicular, por decirlo de alguna manera, cómo empieza la cirugía. Aquí podemos ver las imágenes de control. La paciente recuperó a las 48 horas la capacidad de ambulación y con un excelente posoperatorio, una cirugía rápida, segura. Nunca hemos tenido infecciones en la cirugía de metástasis vertebrales. Esto pueden ver el posoperatorio alejado, como siempre priorizando calidad de vida. Ahora pasemos a los casos avanzados. Una mujer de 39 años con un cáncer de mama luminal B, metástasis a nivel T8, T12, como pueden ver, con una dorsalgia invalidante neurológicamente intacta. Una metástasis a nivel T8, que es un Bilski 0, un SIN de 12, que es intermedio, y en T12, Bilski 0, porque está limitada al hueso, con un SINS de 9. ¿Qué le hicimos? Fijación percutánea T7, T9, vertebraplastia de T8, vertebroplastia de T12, que era un SINS intermedio más bajo, ¿no? Más cercanos a 7. Aquí, ¿qué ocurre? Después de un año nos consulta, la paciente anduvo muy bien, pero nos consulta por cervicalgia severa y viene esta lesión osteolítica del cuerpo de C7. C7 está limitada la lesión al hueso, es un Bilski 0, un SINS de 9. ¿Qué hicimos? Una cementación por vía anterior, una cirugía sencilla, rápida, segura. Y acá pueden ver los controles a los 2 años, ¿sí? Y el control también cervical. Como siempre, buscando mejorar la calidad de vida de estos pacientes. ¿Se acuerdan? Nuestro objetivo primordial. Por eso tratamos de usar estas técnicas mínimamente invasivas que son de bajo impacto y con baja tasa de complicaciones. Otro caso, una paciente de 61 años con cáncer de riñón, ¿sí? Había sido tratada en otra institución, la habían irradiado a pesar de que es un tumor radioresistente, y empieza con lumbocuralgia mixta, con un componente mecánico y biológico. El biológico es este dolor nocturno que es constante generalmente, se exacerba a la noche, pero es constante por infiltración tumoral. ¿Qué es lo que planificamos en este caso? Bueno, nuestras preguntas. ¿Hay que descomprimir? ¿Hay que estabilizar? Es un Bilski 2, ¿sí? Por lo tanto, sí, hay que descomprimir. Tiene un SINS de 12, es alto, ¿sí? Si bien todavía es de los potencialmente inestables, está casi el límite con 13, que son las inestables. Por lo tanto, teniendo en cuenta el valor absoluto, el componente que tiene mecánico del dolor y la necesidad de hacer una descompresión, es que también la estabilizamos. Hicimos una fijación percutánea, un nivel por arriba, otro por abajo, cirugía de separación, que ahora vamos a ver bien en detalle. Y en estos casos, ¿sí? en los tumores que tienen tendencia a sangrar mucho, como el cáncer de riñón, lo embolizamos previamente a la cirugía. Recordemos este recuadro que yo les había mostrado, que los tumores radioresistentes, como el de riñón, requieren de radiocirugía. Y la radiocirugía necesitaba proteger a la médula, digamos, necesitamos separar mediante cirugía, generar una distancia entre el tumor y la médula para que se le pueda dar esa dosis ablativa al tumor. Para ello había que hacer la cirugía de separación. Como pueden ver aquí, lo que hacemos es colocar este separador tubular. ¿Cómo lo colocamos? ¿Sí? Acá pueden ver, hacemos la incisión en piel. Es una técnica donde uno cuida mucho
las estructuras, las partes blandas. Y esto no es algo menor, porque la cirugía minimamente invasiva permite hacer fijaciones más cortas, porque uno mantiene la parte muscular, ligamentaria intacta. Otra cosa, al generar poco espacio muerto, también es, como les decía, probablemente es una de las causas por las que no se infectan estos pacientes. Y es muy importante, ¿sí?, que no se compliquen, porque es una población frágil, y aparte, si no se complican, van a ver que cada vez van a tener más pacientes, porque el oncólogo confía en ustedes y empieza a derivarle cada vez más pacientes. Acá ven la colocación de los dilatadores y finalmente el separador tubular, ¿sí? Ese separador después lo vamos a abrir y vamos a operar a través de ese tubo, que se puede realizar una apertura a nivel cefalocaudal de 4 centímetros. Así que tienen espacio para poder trabajar sin problemas. Acá las imágenes, como pueden ver, y lo que uno hace es esa cirugía de separación, es meterse comiendo el pedículo infiltrado por tumor y comer parte del muro posterior y realizar una descompresión de la cara ventral de las estructuras nerviosas, del saco dural o de la médula. ¿Para qué? Para generar esa distancia entre el tumor y la estructura nerviosa y poder dar esa dosis ablativa. Aquí lo van a ver en forma esquemática para entender lo que yo les digo. ¿Ven? Uno se mete por el pedículo y luego va sacando tumor de la cara ventral de la médula. Acá ven las imágenes de control. Muy bien. Y vamos al último caso. En el último caso, una mujer de 37 años, en la semana 30 de embarazo, antecedente hace 10 años de cáncer de mama, ¿sí? Había quedado libre de enfermedad. 10 años más tarde, 11 años, perdón, tuvo 10 años libre de enfermedad. Durante el embarazo, semana 30, empieza con dolor lumbar. Y ahí pueden ver el cerebro del feto, del bebé, y una lesión a nivel lumbar 1. Bueno, maduramos el feto, se sacó el bebé, anduvo muy bien, pero terminamos de estadificar todo el cuadro. Fíjense la cantidad de metástasis a nivel hepático, pulmón, en todo el esqueleto axial. Hicimos una biopsia, dio que era una reactivación de su carcinoma mamario. Lo mismo, como en el primer caso, hay distintas opciones terapéuticas. Lo interesante cuando hacemos los cursos es que hay participantes que votan las distintas técnicas, ¿sí? Así que vamos a ir viendo por qué decidimos la técnica que les voy a mostrar. En nuestra evaluación neurológica mecánica, lo primero, ¿existe algo para descomprimir? ¿Existe algo para estabilizar? Como habíamos visto al inicio, vamos a analizar. Y la verdad es que está limitada, el hueso protuye un poco el espacio epidural, pero no comprime las estructuras nerviosas. Por lo tanto, no requiere descompresión. Requeriría, para control local, radioterapia. Ahora bien, la mecánica a través de nuestra escala de SINS, vamos a calcularla y nos da que esta lesión tiene un SINS de 13. Es inestable, por lo tanto requiere fijación. Bueno, lo importante es evaluar toda la columna. Todas las metástasis que existan, debemos calcular el SINS y el Bilski. Entonces, en nuestra pregunta, ¿existe algo para descomprimir? Vemos que el Bilski es entre 1 y 0, por lo tanto, no hay nada que descomprimir. Ahora, ¿hay algo para estabilizar? Vemos que en el sacro el SINS es de 6, por lo tanto, es estable. Nos quedan T7, T8 y lumbar 1, que son potencialmente inestables, T7 y T8, y lumbar 1 inestable. Ahora bien, para terminar la evaluación del SINS, teníamos la evaluación oncológica, que tiene que ver con los tratamientos disponibles, y la sistémica, que tiene que ver con el pronóstico. En cuanto a la oncológica, en este caso el cáncer de mama es un tumor radiosensible. En el caso sistémico, existen numerosas escalas para calcular la sobrevida. Ustedes utilizarán o conocerán el Tokuhashi, el Tomita. Sin embargo, yo, haciendo el ejercicio de calcular, me daba que en esta paciente con gran cantidad de metástasis y gran volumen de enfermedad, me daba un pronóstico de 6 meses, ¿sí?, con un tratamiento paliativo. Sin embargo, el oncólogo nos hablaba de una sobrevida mayor a los 18 meses, incluso mayor a los 2 años. Así que, habiendo hecho toda nuestra evaluación del NOMS, esto fue lo que hicimos. Una fijación percutánea, 2 niveles por arriba y 2 por abajo, con cementación de las lesiones potencialmente inestables de T7 y T8. Por supuesto que completamos con radioterapia externa convencional. Aquí pueden ver a los 3 meses el control.
al año, esto a los 3 años y medio, con una excelente calidad de vida. Estas fotos son de la época de la pandemia, por eso está en la casa haciendo ejercicio, la otra es en la época de la playa, en el verano, sin fallas en el constructo. Algunas consideraciones finales. La cirugía abierta y MIS son igualmente efectivas para descomprimir y estabilizar la columna, es decir, para lograr los objetivos particulares en el tratamiento de metástasis. Sin embargo, la cirugía MIS tiene menor morbilidad y eso es importante. En nuestra experiencia nunca se nos han infectado pacientes mediante la técnica minimamente invasiva aplicada a pacientes oncológicos, y es muy importante porque el oncólogo empieza a ganar confianza en ustedes y a derivarles más pacientes, porque ellos lo que necesitan es dar al paciente para que el cirujano lo estabilice o lo descomprima y rápidamente poder tenerlos en condiciones de realizar el tratamiento radiante o de quimio. No obstante, este protocolo puede ser perfectamente aplicado, como en este caso, ¿sí? Un paciente de 68 años con una compresión medular, un SIN de 11, aplicado con cirugía abierta, desde ya que nosotros lo hacemos en numerosos casos. ¿Cuántos niveles fijar? Clásicamente fueron 2 niveles por arriba y 2 por abajo. Sin embargo, desde hace un tiempo existen numerosas publicaciones en realizar fijaciones cortas, ya que la fisiopatología es distinta a la del trauma. Así que nosotros hemos empezado a hacer estas fijaciones cortas, como pueden ver aquí, en este caso de una metástasis, una fractura metastásica lumbar 2 o T7, ¿sí? Con fijaciones cortas, un nivel por arriba y un por abajo, con tornillos cementados. La espondilectomía. Bueno, la espondilectomía tendría lugar o sentido en los tumores como el cáncer de riñón y el de tiroides, ¿sí? Metástasis única con primario controlado. En ese caso uno podría llevar al paciente a lo que se llama el R0. Sin embargo, los grupos más grandes del mundo que tienen gran experiencia en espondilectomía tienen una tasa de complicaciones no despreciable. Nosotros realizamos espondilectomía, pero como en el caso de la imagen de la izquierda, la utilizamos para los tumores primarios. Para las metástasis, ¿sí? Utilizamos la radiocirugía. ¿Por qué? Porque tiene la misma efectividad que la resección en bloque, pero con menor tasa de complicaciones. Otro concepto importante es biopsiar siempre que se pueda la lesión, saber a qué nos estamos enfrentando. La falla en el constructo, la verdad que es mínima, generalmente asintomática. ¿Por qué? Porque estos pacientes se mueren antes de que falle el sistema de fijación. Recuerden que son pacientes donde uno solo hace una fijación sin artrodesis. ¿Por qué? Porque los rayos y la quimio barren con todos los chips óseos y por lo tanto no tiene sentido colocárselos. La sobrevida, como pudimos ver, las escalas no toman en cuenta ciertos parámetros a nivel de la biología molecular, de los receptores, que hoy en día tienen mucha utilidad y que cambian radicalmente el pronóstico. Por lo tanto, es muy importante considerar la opinión del oncólogo. Tengan en cuenta que el manejo de las metástasis vertebrales tiene una gran importancia, ya que los pacientes con fracturas metastásicas tienen menor sobrevida, porque puede ser el inicio de una serie de hechos desafortunados, ¿sí? Se fracturan, empiezan a consumir mayor cantidad de analgésicos, no deambulan, hacen trombosis, ¿sí? Entran en un círculo vicioso que muchas veces acelera el proceso de deterioro y muerte. También es importante el concepto que dijimos al inicio, es la calidad de vida. Hoy por hoy hay evidencia de que lo más importante a considerar al momento de tomar la decisión terapéutica es el estatus funcional de ese paciente, ¿sí? No es lo mismo, aunque sea que viva 3 meses, que lo haga con incontinencia, sin deambular, que lo haga en mejores condiciones. Así que bueno, habrá que evaluarlo en cada caso. Como conclusiones finales, recordar que el objetivo es mejorar la calidad de vida en esta población frágil de pacientes. Como les dije, este algoritmo que les mostré se puede aplicar perfectamente con cirugía abierta, no es privativo de la cirugía minimamente invasiva. Sin embargo, la ventaja que tiene es que es de bajo impacto para el paciente, no se infecta y rápidamente está en condiciones de realizar los tratamientos oncológicos pertinentes.
Otra cosa que nos parece sumamente importante, que ningún algoritmo reemplaza la experiencia de los cirujanos seniors, sino que las complementa, ¿sí? Es ahí donde uno puede sacar el mejor provecho, utilizar un algoritmo, pero también la experiencia de los cirujanos en esta patología. Muchas gracias. Aquí les dejo mi correo electrónico, quedo a disposición de ustedes por cualquier inquietud o pregunta.